Otro punto muy importante en cuanto a los cambios en la base gravable, el gobierno propuso ampliar de manera gradual el impuesto de renta a las personas naturales. Según el ministro de Hacienda, Colombia va en contravía del mundo, donde las personas pagan porcentualmente más que las empresas. A medida que los países van avanzando, a medida que van satisfaciendo requerimientos sociales como los que hablamos en el primer capítulo, van enfatizando gradualmente más a las personas naturales y, por supuesto, enfatizando menos en proporción a las empresas. Hoy en día hay contribuyentes que hacen uso de exenciones que no llegan ni siquiera al 10% y hay otros a quienes superan el 30%. Dadas la complejidad del sistema de exenciones de renta para personas naturales, esa desigualdad entre ciudadanos es un problema, y una comisión de expertos que recientemente analizó con muchísimo cuidado el tema nos recomendó eso. Perdón por la cantaleta, a nadie le gusta que le cobren más impuestos, eso es un hecho y por lo tanto a nadie le gustan estas propuestas. Pero si lo que queremos es ver una vez más el bosque, aquí estamos en el grueso de la fuente de los recursos, de los 26 billones que está buscando el gobierno. De aquí, de los impuestos a las personas, entre renta, patrimonio y dividendos, vendrían 17 de esos 26 billones. Y hay un punto de partida. En Colombia, las personas naturales pagamos una proporción muy pequeña del impuesto de renta. En Colombia la proporción es más o menos el 70% del impuesto de renta viene de las empresas, el 30% de las personas naturales, y muchas personas naturales definitivamente ni declaran ni pagan renta. Mientras que en otros países de la OCDE, para tener un ejemplo que tenemos a mano ya que acabamos de entrar a la OCDE, la proporción es prácticamente inversa, es decir, el 70% del impuesto de renta viene de las personas naturales y el 30% de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas lo que hacen es mover la economía, dar empleo, poner en funcionamiento el sistema económico. No tiene tanto sentido gravar a las empresas, sino a las personas, ya sea los que reciben dividendos de esas empresas o los que trabajan con esas empresas. Y empecemos por el tema de los dividendos. Esta reforma propone subir el impuesto a los dividendos, que eso es un buen punto desde la perspectiva redistributiva. Pero vámonos al tema de las personas y de los empleados. Esta reforma está proponiendo bajar el umbral a partir del cual se declara y se paga renta. Sería una reducción progresiva hasta llegar finalmente en 3 años a que desde 2,5 millones de pesos de ingreso mensual se pague renta, pero también con unas tasas graduales. Esa suma que acabo de decir, 2,5 millones mensuales en 3 años, pagaría una suma muy pequeña y de ahí para arriba se pagaría un poco más. Fuera de eso, se eliminarían una cantidad de exenciones que hay en este momento de los ingresos de las personas, se reemplazarían por una exención única y uniforme. Fuera de eso, los pensionados pagarían cuando ganen pensiones por encima de 7 millones de pesos. Y fuera de eso, de manera temporal, se pagaría un impuesto al patrimonio. Hoy se está pagando, pero se ampliaría la tasa que se está cobrando. Y aparte de eso, se haría que para patrimonios mucho más altos se aumentara incluso esa tasa más adelante. Desde esa perspectiva, aquí está el grueso. A ninguno de nosotros le gusta pagar más, pero es un hecho que Colombia tiene una desproporcional carga del impuesto de renta sobre empresas y no sobre personas. ¿Qué me hace falta a mí de aquí? Una estrategia mucho más agresiva para agarrar evasores, una estrategia mucho más agresiva para que la gente que no está pagando y que debería pagar, pague más. El resto está más o menos bien diseñado, con una gran dificultad de pasarlo políticamente.